Palacios al borde de la muerte e internado en el hospital de San Antonio. Los hechos se desencadenaron el pasado martes tras una riña que se desató en Villa Las Dunas. Este viernes se realizó el control de detención y el presunto autor de las lesiones quedó en calidad de interno en el penal local por los próximos 120 días. Los detalles de este hecho de sangre en el informe de Álvaro Espinosa. Así es, noticias de carácter policial. Hoy día fue la formalización del victimario de este joven que recibió 13 puñaladas severas en su cuerpo después de una riña que se produjo el pasado martes, después de una fiesta. Tuvieron alguna diferencia y esto terminó entonces con un hecho de sangre que finalmente dejó a la víctima identificada como Pedro Pablo Palacios, internada en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en donde afortunadamente sí se recupera de sus lesiones, salió del momento de gravedad que en algún momento vivió este joven y finalmente entonces ya se encuentra en franca recuperación. Sin embargo, en las últimas horas fue detenido el autor de estos hechos de violencia que se manifestaron en el sector de calle Curicó con Colcura. Esto, reiteremos, el pasado martes, después de una fiesta, diferencias de opinión, terminaron con una brusca pelea y esta finalmente con las heridas ya señaladas en contra de Pedro Pablo Palacios. Tras la fiesta que hacíamos mención, finalmente se produce este hecho de sangre y entonces la policía comienza a ubicar a esta persona que finalmente es identificada con las iniciales de JBM, de 30 años, estudiante de kinesiología, quien sería el responsable entonces de estos hechos. Durante la jornada de este día viernes se realizó la formalización de cargos en contra de este sujeto y finalmente el juez tomó la medida de dejarlo en detención preventiva por los próximos 120 días. Pasemos a escuchar la determinación adoptada por el juez de garantía Carlos Muñoz. Pudiese ser enmendada, pudiese enmendar su conducta. En ese sentido, dado que estamos a pocos días de ocurrido el hecho, creo que efectivamente hay un peligro para la sociedad, la libertad del imputado, y es por ese motivo que se ha ordenado su prisión preventiva. Ahí tenemos entonces, de acuerdo a los antecedentes que fueron presentados por la Fiscalía y por cierto también los antecedentes aportados por la Defensoría Penal Pública, finalmente el juez de garantías toma esta decisión. Hubo reacciones de los fiscales en torno a este hecho de sangre y por cierto también del defensor público. Pasamos a escuchar a continuación entonces las reacciones tanto del fiscal de la causa, Fred Silva, así como también del defensor público, Héctor González. Bueno, aquí en realidad se formalizó por un delito de homicidio frustrado. El tribunal acogió los antecedentes de la Fiscalía, motivo por el cual se decretó la prisión preventiva y un plazo de investigación de 120 días. Afortunadamente ya salió de riesgo vital, no obstante que su estado sigue grave y dentro de su gravedad estable. Como planteé un poco en la audiencia, aunque en realidad las cosas hay que acreditarlas, él sufrió una agresión previa. El tema que hay que determinar, afortunadamente había muchos testigos, así que lo que hay que determinar es el origen del arma. Yo, de acuerdo a lo que me señalan los parientes y amigos de él no portaba arma, así que el arma surgió del lado de la víctima. Y en el curso de esta pelea entre ambos en el suelo, en algún minuto mi cliente habría tomado el arma y lo agredió él a su vez. Tras entonces la decisión adoptada por el juez de garantías y las reacciones que acabamos de escuchar tanto del fiscal así como también del defensor público, en la audiencia también estuvo presente la madre de la víctima. Hablamos de Ivonne Doria, quien se refirió justamente a este hecho de sangre que mantuvo justamente al borde de la muerte a uno de sus hijos. Una madre, ¿qué puedo decir yo en estos momentos? Que me la he pasado muy dura. Mi hijo, gracias a Dios, dentro de toda la gravedad que está todavía, lo tengo vivo. Yo no le dejo ningún minuto solo en el hospital. Está con 2 operaciones ya encima, que lo tomó la doctora, es cierto, el martes lo tomó la doctora Parada, en la primera instancia que venía con signos vitales, ya venía muy mal mi hijo, a punto de morir, y el miércoles en la noche de nuevo pasó a pabellón, se le puso, está con 2 tubos de drenaje en estos momentos, está conectado también con oxígeno para ayudarle un poco a
a ver su pulmón, porque la puñalada fue muy profunda, lo que me explican los médicos. Reiteremos entonces, por el delito de homicidio frustrado, finalmente el joven de 30 años, identificado con las iniciales JBM, quedó en prisión preventiva. Ahora comienzan los antecedentes a recopilarse por parte de la Fiscalía, así como también por la Defensoría Penal Pública, para determinar justamente la responsabilidad de este sujeto en este hecho de sangre. Con estos antecedentes, volvemos a los estudios.